Comenzamos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 15 de mayo del año 2019. Vamos con los saludos. El primero para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano, compañeros de mesa, audiencia. Como vamos por el lado de las damas primero, saludo también a Mónica Botero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Moni? Todavía no llegó, bueno, Moni. Ya se suma. Y después, Hernán Bonilla, buen día. Buen día, Emiliano. Y Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? ¿Todos bien? Vamos al primero de nuestros temas. El senador Jorge Larrañaga le pidió a Juan Sartori que no anuncie denuncias penales contra compañeros blancos. Larrañaga pidió resolver los problemas internos del partido entre los nacionalistas y lo hizo luego de que el sector Todo por el Pueblo de Alem García, la principal agrupación que respalda la precandidatura de Sartori, amenazara con presentar una denuncia penal contra otros dirigentes por difamación e injurias. Ustedes saben, el lunes la agrupación de Alem García envió una carta al directorio del Partido Nacional en la que solicita bajar la intensidad de los ataques contra Sartori que se dan, dijo, en una campaña de agravios infundados y operativos maliciosos que solo se explican por intereses subalternos. El reclamo se produjo luego de conocerse el adelanto de un informe del programa de Canal 4 Santo y Seña, donde el diputado Pablo Iturralde califica a Sartori de chanta. Después de enviar la carta, García sostuvo que al sector no le va a vacilar el pulso para ir a la justicia penal si tiene la convicción de que se cometió el delito de difamación e injurias contra Sartori. Fue por eso que ayer el senador Jorge Larrañaga llamó al empresario para pedirle que preserve la unidad del partido. Según la crónica del Observador, el líder de Alianza Nacional no consiguió comunicarse con Sartori, por lo que un rato después recurrió a Twitter. A través de esa red social, Jorge Larrañaga le pidió a Sartori que no anuncie denuncias penales contra compañeros blancos. Los enemigos están afuera del Partido Nacional, escribió. Los problemas internos del partido siempre los debemos arreglar los blancos. Anunciar que a futuro uno va a hacer denuncias, bueno, será una forma de tomar las cosas. No creo que sea lo más conveniente para el Partido Nacional. La cosa no quedó allí, la controversia con Sartori continuó. El comando de campaña de Juan Sartori divulgó la foto del título de licenciado en Ciencias Económicas que obtuvo en la Universidad de Lausana, Suiza, en el año 2003. El equipo de Sartori tomó esta decisión luego de que empezara a circular un rumor entre dirigentes blancos de que Sartori no es economista, como sí dijo que era en su libro autobiográfico Volver a crear futuro. Los escucho. ¿Quién empieza? ¿Teresa? Dale. Bueno, a mí en realidad me preocupa un poco este tema por la salud del sistema político en general, ¿no? Es decir, siento como que el Partido Nacional, que es el partido además que se supone que es el interlocutor, ¿no? O el contendiente en todo caso, con más posibilidades en relación al Frente Amplio, es como si se estuviera de alguna manera haciendo el harakiri, ¿no? Es decir, si en realidad tú sabés que tenés todas las posibilidades de ser el futuro gobierno, todo está tal vez por eso, ¿no? Digo, porque el poder está muy cerca, entonces, por supuesto, digo, y son muchos para ese trompo, pero la sensación que uno tiene es como que la confrontación interna los está desgastando de una forma en todos los términos de imagen, de tiempo, que realmente no sé cuál es el resultado de todo esto. Yo creo que una de las posibles explicaciones, a pesar de que los blancos tienen una larga tradición de pelearse entre ellos, ¿no? Pero me parece que una de las explicaciones va por el lado de esta figura nueva, emergente, ¿no? Que significa Sartori, que de alguna manera está todo el mundo como tratando de acomodar el cuerpo dentro del Partido Nacional acerca de qué hace con este señor. Sí, me parece claramente que el foco está ahí, ¿no? Sí. Porque ha habido polémicas públicas entre la calle Pou y Larrañaga, y la calle Pou también han discrepado en medios de comunicación, yo qué sé, Enrique Antía u otros dirigentes de Mejor País, con los dos líderes principales hasta ahora. Pero digamos, me da la impresión de que esas polémicas estaban dentro de lo esperable, dentro de lo aceptable, dentro de una campaña. En cuanto a Sartori, es donde la cosa se ha ido poniendo muy caliente, ¿no? Claro, es como un clima de crispación muy grande que uno... Claro que por otro lado, a ver,
todos nos preguntamos, ¿y este señor? Yo sinceramente me pregunto, ¿de dónde salió? ¿Quién lo banca? ¿Cómo lo banca? Y todo este operativo político de Sartori, no soy de las que pienso en las teorías conspirativas, ¿no? Pero realmente es una cosa que a mí, sinceramente, me llama muchísimo la atención. Y me parece que dentro del Partido Nacional lo que está pasando un poco es eso, ¿no? Es decir, como tú decís muy bien, las figuras que ya conocíamos, los políticos de trayectoria, etcétera, han tenido sus chispazos, sus enfrentamientos, pero esto ya está entrando en el terreno justamente de lo que después hablaremos en la segunda etapa, ¿no? Pero de lo del el insulto personal, la desconfianza, no sé, realmente a mí me tiene como desconcertada, sobre todo cuando, repito, se supone que deberían cuidarse más que nunca, porque son los únicos que pueden disputar, digamos, la hegemonía del Frente Amplio, ¿no? ¿Quién va ahora, Edgardo? Sí, un poco en línea de lo que dice Teresa, yo diría que Sartori inesperadamente se transformó en la novedad de la campaña electoral globalmente. Si uno se pone a pensar en octubre, septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre del año pasado, ¿cuál parecía iba a ser la novedad? La novedad, por un lado, parecía la alternativa como una opción que quedaba abierta ahí y que en realidad, después de todos los sucesos que conocemos, desapareció en términos de la agenda y la discusión política, pero uno pensaba que por ahí iba a haber un elemento importante de novedad. El otro, Ernesto Talvi. El otro Ernesto Talvi, en el Partido Colorado se decía, las novedades pasan por la alternativa y Talvi, y de alguna manera la propia regreso de Sanguinetti también tenía algo de novedad inesperada, digamos, pasaba por ahí. Pero dentro del Partido Nacional uno veía que seguramente iba a haber una confrontación media reiterada entre el herrerismo y el wilsonismo con Larrañaga y los otros candidatos blancos. Aparentemente, como muchas veces pasa, juegan a marcar su presencia, su voto en una perspectiva de alianza posterior o una perspectiva electoral de lista para las elecciones de octubre. La aparición de Sartori modificó esa realidad. Y la modificó y la pone en cuestión que, yo digo, después de las encuestas de ayer, donde ya no es casualidad de que uno solo de las encuestadoras lo da como segundo, sino que los otros dos lo dan como segundo. Uno se puede preguntar hasta dónde llega Sartori. Sí, porque falta un mes y medio. Y en la práctica hoy, con ese porcentaje de apoyo, ya estamos hablando que hay un número de legisladores innominados, porque son como desconocidos, porque tampoco, que van a estar presentes en el salvo Allen García, ¿no? Claro, salvo Allen García, pero van a estar presentes en el marco del próximo Parlamento, que nadie podía prever en octubre del año pasado esa realidad. Sí, los números se están manejando con mucha cautela, porque una cosa es encuesta a propósito de una elección interna y otra cosa es resultado de una elección interna, ¿no? Sí, porque además depende del número de votantes, sobre todo. Ya sabemos que siendo el voto voluntario, claro, no necesariamente hay una correspondencia después en el pero el aparato de Sartori tiene un aparato como si fuera gran capacidad militante, estás demostrando eso, no es solamente un tema de opinión pública, sino que cuando tiene que mover gente y llenar el Palacio Peñarol, lo llena, o sea que ese aparato para el día de las elecciones va a estar jugando. Pero por ejemplo, en la encuesta de equipos que se conoció ayer se hace una distinción, ¿no?, entre los uruguayos más involucrados en política, más interesados en la política y los otros. Y se dan dos números. Exacto. Y Sartori ahí es donde está mejor en los que no están interesados en política. Si se considera el sector de los menos interesados, o se incluye a los menos interesados, ahí Sartori mejora en comparación con el núcleo más duro de interesados en la política. ¿Hernán? Sí. Hernán se fue. No, Mónica se fue. A ver, sobre el tema de los chiporroteos en la interna, yo creo que no hay nada ningún episodio en que la sangre haya llegado al río. Esto no es la interna del 99, en el que los candidatos no se hablaban, en que había acusaciones graves, y el Partido Nacional lo pagó carísimo en el 99. Estos son chiporroteos, y si uno mira las encuestas del día de ayer, la de equipos, la de cifra, no le están afectando este tipo de situaciones al Partido Nacional. En la cuenta de equipos está 2 puntos arriba, en la de cifra está 1 punto abajo del Frente Amplio. Un escenario de paridad entre el Frente Amplio y el Partido Nacional es una victoria del Partido Nacional en segunda vuelta, sin dudas. Entonces, ¿cuál es...? Yo entiendo que genera tensión, es un episodio que muchas veces
son fructíferos para ir a buscar qué dijo uno, qué le contestó el otro, y eso tiene prensa. A los candidatos les sirve, sobre todo a los que van abajo, buscar esas situaciones para poder tener apariciones en los medios. Pero si uno lo compara incluso con lo que son las internas en Estados Unidos, en España, son juegos de niños. Y no es algo que le esté pasando factura al Partido Nacional. Sí creo que evidentemente hay a veces, ante la cercanía de la elección, un sobreanálisis de estas cosas, ¿no? De qué le dijo que un diputado, que un edil le dijo a un candidato a presidente. Bueno, esas cosas no son demasiado relevantes. Y también hay un sobreanálisis de las encuestas, ¿no? Esto de ver si Sartori o Larrañaga están 2 puntos arriba o 3 puntos abajo, está totalmente dentro del margen de error de la encuesta. Analizar eso. Básicamente lo que están dando las encuestas ahora es más o menos lo mismo que la que daban hace un mes, que Larrañaga y Sartori están más o menos parecidos, la calle Pou está despegado, y lo que vos decías, Emiliano, de la encuesta de equipos, entre la gente que le importa mucho o bastante la política, el voto militante, el voto de la gente que es más probable que vaya a votar en la interna, Sartori está mucho más bajo. Y también hay que tener cuidado cuando se analizan las encuestas, cuál es la pregunta que se hace. Ayer había mucho revuelo, por ejemplo, yo veía en las redes con las diferencias que había entre la encuesta de equipos y Radar en la interna colorada. Lo que pasa es que hacen preguntas distintas. Una es, a todo el electorado se le pregunta, si usted votara en la interna colorada, ¿quién fuera a votar? Y en esa, a Radar le da que Talvi está arriba de Sanguinetti. Y otros dentro de los colorados. Exacto. Y equipo pregunta, al de los que van a votar en la interna colorada, ¿quién va a votar? Claro. Y ahí Sanguinetti tiene una diferencia importante. No es contradictorio. Las dos encuestas pueden ser razonables. Sí. Pero hay una cosa que me importaba decir, es que de todos modos la irrupción de Sartori es la novedad, porque aún todas las cosas que tú decías, Edgardo, que es cierto que uno pensaba que podía ser, pero siempre era dentro de actores conocidos. Claro. Este nuevo jugador que aparece ahora y que tiene cierto, porque uno no puede evitar acordarse de personajes como Trump o cosas por el estilo, salvando las distancias. Uruguay no es Estados Unidos, ¿no? Pero de todos modos uno no puede evitar pensar en esto de los outsiders, de los empresarios que aparecen. Bueno, digo Macri, ¿no? Digo que está bien, Macri ya tenía una trayectoria, había sido jefe de gobierno, todo lo demás, pero tiene un perfil demasiado parecido en muchas cosas a situaciones que se han dado en otros países y que han dado sorpresas importantes, ¿no? Entonces, uno no puede dejar de pensar. En el Partido Nacional esa es la inquietud. Ay, claro. Esa es la inquietud. Claro. Si la podemos resumir de alguna forma, la pregunta vendría redactada así: ¿no será que acá tenemos nuestro Trump, que se nos metió en el Partido Nacional, el Donald Trump uruguayo? Esa preocupación la tienen cantidad de dirigentes por estos días. Y después está entonces, primero, el análisis del aparato político, de la maquinaria que ha montado y que utiliza Sartori, que dicen se parece mucho, tiene cantidad de elementos en común con la de esos fenómenos que hemos visto en Estados Unidos y en Europa. Y luego el debate, ¿qué hay que hacer ante una figura como esta? Porque si es Trump, aparece la enseñanza de lo que ocurrió en las elecciones esas de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, claro. ¿Cómo se actúa frente a un fenómeno que puede terminar siendo presidente del país? ¿Se lo deja correr tan tranquilamente o se sale a atacarlo? Ahí está el dilema. Está el dilema, ¿no? Ese es el dilema. Ese es el dilema grande. Y es un dilema que incluso sale afuera del Partido Nacional. Ernesto Talvi, a quien mencionamos hace un rato, ha salido a polemizar, ha salido a pararle el carro a Sartori. Por ejemplo, denunciando que realiza publicidad electoral que está prohibida por la ley. A eso me quería referir. ¿Por qué se le permite eso? ¿Y por qué salió? Él lo dice. Porque ya aprendí de la elección de Estados Unidos y no quiero ser responsable de que este fenómeno termine creciendo y siendo presidente. Claro. Por ahí viene el debate. Ahora, ¿no? también yo me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo se le permite que esté haciendo propaganda electoral en esta etapa en la cual se supone que legalmente no puede hacerla, ¿no? Pero acá la propaganda, Valenti lo comentó, le pones al terminar el anuncio reunión tal día
y se acabó. Sí, pero O sea, la trampa estaba planteada. Si no hubo acuerdos antes entre los partidos para determinar unas pautas de financiación, etcétera, ahora porque todos sabemos, cuartito, ¿no? todos sabemos que es muy linda la democracia, muy lindo todo lo que tú quieras, pero con plata se puede hacer mucho más que si no la tenés. Obvio. Eso es bien clarito, ¿no? Entonces, eso también, digo, es algo que es muy preocupante, ¿no? Hernán, ¿qué ibas a agregar? Sí, ya creo que las encuestas, la publicidad, el dinero que se ve que Sartori está invirtiendo en la campaña llama la atención. No, es razonable que se convierta en noticia, que sea novedad, que esté en la tapa de los diarios, en los noticieros, ¿no? Manda videos abrazando señoras y sale en noticieros. Bueno, es lo que está pasando. Ahora, yo quiero ver en el 30 de junio cuántos votos tiene. Sí, sí. Y creo que, y el segundo, después de junio, ¿va a seguir? ¿Va a estar haciendo campaña a selección nacional? ¿Qué tipo de campaña va a hacer? Me parece que Esas preguntas, Hernán, son las que le sirven a Sartori, claro. Exactamente. Todos los días se está hablando de Sartori, por un motivo o por otro. De acuerdo. Claro, O sea, claro. Si uno mira, incluso cuando se compara con Trump o con Bolsonaro, hasta ahora uno puede decir que a una de las propuestas de Sartori tiene un tinte demagógico o sin fundamento, como puede ser el tema de los 100.000 puestos de trabajo o la tarjeta para los... Pero no estamos en la situación de que aparezcan mentiras que estén originados en su campaña. Ni agresividad hacia otros, como sí ocurre en la campaña de Bolsonaro, de Trump, etc. Sí. Eso no ha ocurrido. es cierto que Sí. tiene ¿Entendés? diferencias. ahí. Hay un perfil distinto, más Claro. será un más uruguayo, Sí, ¿sabes? sí, pero claro. es distinto. Sí, sin Hasta duda. ahora no ha pasado eso, en realidad. Sí. Entonces, cada vez que habla, está presente, uno se pregunta, ¿hasta dónde llegará? Y después, en realidad, le sigue sirviendo porque sigue estando en el centro de la agenda de discusión política todos los días. Sí. Que hablen mal o bien de mí no importa. Lo importante es que Ladran hablen. Sancho, ¿no? Lo importante es que hablen. Sí. Y esa realidad pasó de algo que pensábamos que... ¿Y hasta dónde llegará con esa plata? Y sacará el 5%. No. Anda en el 20 y pico. ¿Hasta dónde llegará eso? No. En octubre no. Pero seguimos hablando de él. O sea, la estrategia por detrás es muy clara. Y ahí aparece el dilema, entonces, ¿qué hay que hacer? Claro. Y dentro del Partido Nacional se están viendo dos actitudes, ¿no? Hay grupos que no pelean con Sartori. No. Claro. En el sector todos, en la calle Pou en particular, se ha cuidado mucho. Sí. Alguna vez hizo referencia, Lo del- no le salió bien, lo del vicepresidente. porque el otro le contestó de manera muy atrevida y la actitud es, calma, no hagamos el juego. Lo mismo pasa en general en Alianza Nacional, salvo con Gandini, que sigue siendo muy fervoroso, preocupado por el fenómeno Sartori. Ahora, en Mejor País han optado por la otra. Allí los dirigentes del grupo que encabeza el intendente Enrique Antía dicen, nos mantuvimos en silencio, no hicimos nada y Sartori creció, o parece que creció según las encuestas. Hay que salir a denunciar, hay que salir a pegar, y eso es lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Con el intendente de Cerro Largo, Botana, con el diputado Iturralde, ¿no? Por ahí viene el punto que se ha alcanzado en estos días de crispación, ¿no? Y ahí empiezan algunos comentarios de esta, ahí empieza lo que podían llegar a ser las fake news, Claro. ¿no? Es decir, bueno, ¿tiene título o no tiene título? Entonces, en definitiva, tiene título, lo presenta. Punto a favor. ¿Tiene deuda o no tiene deuda con el Banco República? Pagó, no sé. Entonces, en realidad sigue estando en el centro. Claro, pero sigue a partir igual, de las claro, críticas, a partir de la en el propia centro. crítica, digo, sigue logrando estar en el centro de la discusión, sin duda alguna. A mí en realidad lo que me preocupa, o por lo menos lo que pienso, es que más allá de sus similitudes o no con Trump, que como tú decís muy bien, puede haber estrategias que tengan que ver con lo uruguayo, a mí realmente me preocupa lo poco que se sabe. Yo soy partidaria, en esto siempre hay dos posiciones, ¿no? Es decir, la posición francesa de que no importa la vida privada de los políticos, ¿no? Y la posición norteamericana de que sí importa la vida privada de los políticos. Yo soy partidaria de la posición norteamericana. Yo creo que la gente no se la divide a la mitad y esto es lo privado y esto es lo público. Y en realidad a mí me preocupa realmente que es lo poco que sabemos, porque además lo que sabemos es lo que él cuenta
y lo que dice que le pasa, lo que dice que eso, la trayectoria que tuvo, lo que... Es cierto, como vos decís, que después aparece un papel, aparece otro, pero no sé, digo, alguien llamó a la Universidad de Lausana, así como llamaron a la de La Habana para ver si estaba el título o no de Sendik. Bueno, no. Está firmado con el rector, no sé qué dice. El título apareció. El título apareció, ya sé, no, estoy satirizando, pero en realidad yo creo que es una situación muy difícil, y me imagino que para los blancos es muchísimo más difícil, ¿no? Hay otro flanco que tiene, que es la prensa, ¿no? Porque han salido En Búsqueda, hoy de noche en un programa de televisión que ha generado expectativa. Hay empresarios que tuvieron relaciones con él, que hablan mal. Hay otro flanco por ahí que no sé en qué terminará. Pero vuelvo a lo del principio. Creo que hay mucho ruido del análisis día a día de estamos a mes y medio de las elecciones, y es razonable que sea así. Al final del día vamos a terminar en noviembre con un balotaje entre Daniel Martínez y Lacalle Pou, y veremos qué pasa. Dice... Perdón, cuando digo ojalá, ¿por qué digo ojalá? No, porque a mí en realidad a esta altura Pero yo me acuerdo, mucho tiempo discutimos en esta misma mesa con Gerardo Caetano el tema Trump-Hillary, ¿te acordás, Emiliano? Y Gerardo decía, es imposible que gane Trump, de ninguna manera. Y yo me acuerdo que yo decía, ¿estás tan seguro? Porque además en realidad él lo decía con tanta certeza. Yo no soy politóloga, ¿viste? Pero conozco algo de Estados Unidos y del interior profundo de Estados Unidos, y no me parecía tan imposible que ganara. Hasta el día de hoy hay muchos caprichosos que dicen, en realidad ganó Hillary, pero por el sistema electoral norteamericano terminó ganando Trump, ¿no? Pero acá aparece otro enfoque del tema, otra discusión, la plantea Gustavo, dice... Ustedes, periodistas y analistas, al darle minutos al aire al fenómeno Sartori, claro, ayudan y mucho a su crecimiento. Ignórenlo. Si llega al Parlamento se va a comprobar su ineficacia. Este es un dilema también, ¿no? También, ¿no? Sí. Por eso es lo que digo yo, de no conocer la trayectoria, ¿no? De no saber quién es. Sí, sí. Está bien, es una discusión, pero resulta que es un hecho, resulta que el fenómeno, entre comillas, Sartori, se ha instalado en el Partido Nacional como una inquietud importante y está teniendo todo tipo de derivaciones. Sí. Es que hay una situación que, llegado a un nivel determinado, hay un círculo vicioso que lo mantiene. Sí. Entonces, donde no hablo de él, no toca hablar de él, entonces porque genera esto, entonces de alguna manera hay que pasar ese nivel. Hay algunos que no lo logran, y otros que lo logran. Una vez que llegaron a ese nivel... No, y además tampoco es que están todos en contra de él, porque también están todos peleándose con todos. Entonces, eso termina abonando una situación que... Tú decís, en las encuestas no se está reflejando en el conjunto de cómo vota el Partido Nacional. Hasta ahora, pero no se sabe. Y a ver, evidentemente, si la situación interna se complica, hay alguien que está mirando esto con alguna simpatía y expectativa, que ha estado bastante quieto en los últimos tiempos, que es Sanguinetti. A ver. Claro, si la interna del Partido Nacional se complica demasiado, yo no creo que es el escenario que pase, pero... En un escenario sorpresivo, que pasa algo raro, que haya peleas duras, Sanguinetti, con un Partido Colorado que está levantando, que está llegando a 15, 16 y creciendo. Cuando uno ve las encuestas de los partidos, básicamente el Frente y el Partido Nacional están más o menos estables hace tiempo, y el Partido Colorado viene subiendo. Y Sanguinetti es el político de la oposición que tiene más simpatía. En la encuesta de equipos, en la de cifra, ¿no? Incluso en la de Factum tiene más simpatía que los candidatos del Frente en el total de la población. Tiene sus contras, probablemente no es lo mismo ahora que viene de abajo que si pasa a ser un protagonista principal de la campaña, pero a ver, yo no subestimaría a una persona que nunca perdió una elección.